¿Con cuántos el Señor ha sido fiel? Todos ha sido fiel, conmigo ha sido fiel el Señor, con nosotros ha sido bueno y sus misericordias han sido nuevas cada mañana. El día de hoy, cuando nos levantamos, nuevas misericordias de Dios se extendieron para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestra familia. Vamos a cantar este canto, que se abra al cielo. Vamos a decirle: Dios, bienvenido a este lugar, bienvenido a mi vida, a mi corazón. Amén. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón, ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador, ven y muévete otra vez. Espíritu, habítanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, habítanos, te anhelamos, Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, presencia llena luz. Espíritu, avívanos, te anhelamos. Espíritu, avívame, Señor. Espíritu, avívanos, te anhelamos. Dios, dile que se abra el cielo. que se abre el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, obra Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, ven aquí tu reino, obra Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, ven aquí tu reino, obra Dios, obra Gracias, Padre. Declaramos los cielos abiertos sobre cada una de las vidas de mis hermanos y hermanas. Declaramos esos cielos abiertos en el nombre de Jesús. Amén. Por último, vamos a cantar uno de los cantos que compuso la pastora Gloria. Amén.
momento, hermanos, un momento. Damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de estar vivos. Muchos otros ya no lo están, Señor, y en tu voluntad así tú lo has querido. Muchos siervos de milicia están partiendo, Señor, y la gente en general también. Pero nosotros estamos vivos y estamos aquí, Señor, para adorarte, para honrarte, Señor, para bendecirte. Y también, Espíritu Santo, queremos reflexionar en tu palabra. Afirma nuestra fe, vivifica nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, no únicamente en nuestra mente, sino también en nuestra alma, en lo más profundo de nuestro ser, también en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy, como les decía, vamos a reflexionar acerca de el tiempo. El tiempo. El tiempo, hay dos tipos de tiempo. Uno es el cronos y otro es el kairos. Y bueno, dice en Romanos 13:11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora estamos más cerca está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dice la primera frase, y esto conociendo el tiempo. Es muy importante. Es primordial que nosotros como hijos de Dios seamos conocedores de los tiempos. ¿Sí? Y no les diría sí o no, porque no es una opción. Tenemos que ser conocedores del tiempo. Tenemos que ser conocedores del tiempo. Sin duda, basta ver a nuestro alrededor, en las noticias, redes sociales, que estamos en un tiempo muy complejo, donde se ha desestabilizado todo lo que era normal para nosotros. En algunos entró el miedo, en otros la incertidumbre al futuro, otros la indiferencia. Cada persona reaccionó de distinta forma ante esta pandemia, pero lo cierto es que tenemos la responsabilidad de tener el conocimiento de los tiempos para así reaccionar de una manera correcta ante cualquier circunstancia, por más difícil que ésta sea. Y al día de hoy entenderemos los tiempos según Romanos 13:11 para cumplir nuestro propósito. Y vamos a empezar conociendo estos tiempos, empezando por el cronos. ¿Qué es el cronos? El cronos, esta es una palabra griega que denota un lapso de tiempo, sea largo o sea corto, o de amplia duración. Se refiere a edad o temporada. El cronos marca cantidad, es decir, horas, días, años, etc. Entonces el cronos es como el reloj, el calendario. El cronos nos va a marcar los segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años. Algunos tal vez ya sabían esto, algunos tal vez no, pero el cronos se refiere a esto, a esa medida de tiempo, según los años o según el calendario o la medida del reloj. Un ejemplo, en Hechos 1:21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, o sea, cronos, días, meses, ahí está relatando cuando van a escoger el que iba a reemplazar a Judas. Ahí los discípulos, estaban ahí haciendo su junta y estaban diciendo de todos estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo. Se está refiriendo, han estado con nosotros todos estos días o todos estos meses o desde que ascendió Jesús, estaban ahí con ellos. A eso se refiere. Ese es un ejemplo del cronos. Ahora viene la otra parte del tiempo, es decir, el kairos. Y el kairos es algo también muy importante,
que tenemos que nosotros conocer. Ahora fíjense bien, el kairos quiere decir la medida apropiada, una porción ajustada. Significa un periodo fijo o definido. Puede ser una semana, un mes, un año, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años, etc. A su tiempo. Muchas veces leemos en la Biblia y vemos ahí una palabra que dice a su tiempo. Cuando leemos a su tiempo, no se está refiriendo del cronos, se está refiriendo del kairos de Dios. Y muchas veces escuchamos frases de siervos de Dios que dicen, y a su tiempo llegará, ¿no? A su tiempo. Y a su tiempo Dios obrará. Decía nuestro abuelo Félix, el pastor José Félix Coronel, él decía, y yo lo comento también una singularidad de esta frase que dice, que cuando oramos, y Jesucristo dijo, ¿no? Que cuando oramos, si le decimos a la montaña, al monte, quítate y échate en el mar, se va a quitar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sí, lo creemos, pero no dice cuándo, ¿verdad? No dice cuándo. Dice, quítate y échate en la mar, y sí se va a quitar, pero no dice cuándo. A veces pensamos que va a ser inmediato, que voy a orar e inmediatamente se va a disolver el problema, se va a resolver, que mi familiar va a cambiar, que mi hijo va a cambiar, que la situación en donde estoy va a cambiar, que la economía de mi país se va a reactivar, y todas estas series de situaciones que son esas montañas, esos montes que le ordenamos al monte, quítate y échate en el mar, pero no sucede luego. El Señor no dice cuándo. Y ahí es cuando nosotros, como seres humanos, aún como hijos de Dios, entramos en un conflicto. Y a veces pensamos, es que Dios no me oye, y es que Dios no cumple. No, Dios sí nos oye y sí cumple. El problema no es Dios, el problema soy yo, somos nosotros, que en nuestra mente no hay un conocimiento de los tiempos, que nuestra mente no logra discernir ni logra comprender lo que la Escritura nos está enseñando. No únicamente lo tenemos que leer, lo tenemos que entender, comprender en una totalidad lo que Dios nos quiere decir. No entender lo que es que yo así lo entendí. No, pues es que lo entendiste mal. ¿Lo entendiste mal? Dios no te quería decir eso. Tenemos que entender lo que Dios nos quiere decir. Y una vez que nosotros entendamos, nuestra perspectiva va a cambiar. Amén. ¿Por qué? Porque entonces voy a orar. Voy a orar por ahí una cierta situación. Señor, te pido por esto, Señor, te pido por esto, te pido por esto. Mira, Señor, está esta situación y veo que no pasa nada. Entonces yo voy a entender qué es el cronos de Dios y que la situación va a cambiar a su tiempo, en el kairos de Dios. Y no les digo cuántos lo creen, porque así es. Más bien te tengo que decir, créelo, porque así es. Y te lo voy a demostrar. Fíjate bien. Cuando dice a su tiempo, hay un ejemplo, Romanos 5:6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo murió por los impíos. Y no está hablando, si podemos ahí meter una medida, ¿cuánto meterías tú una medida de cronos? Ahí depende de la perspectiva, de cuánto empieces a medir. ¿Sí? ¿De cuánto empieces a medir? ¿Desde que Él nació aquí en la tierra? 33 años. ¿O de cuánto empiezas a medir? ¿De cuando Él empezó su ministerio? 3 años y medio. ¿O de cuándo empiezas a medir? Desde que Él
el Padre y el Espíritu Santo idearon la salvación, ¿cuánto tiempo pasó? Para Dios no existe el cronos en sí, para Dios existe el kairos. Y por eso simplemente Dios lo resume en esta frase: a su tiempo. A su tiempo. Y quisiera compartirte también otra frase que aprendimos ahora de tanta enseñanza online con Abuelo Félix. También otra perspectiva me gustó mucho, te la voy a compartir, otra perspectiva. Decía que hay un versículo en la Escritura muy conocido que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Sí, no tenemos esa idea. Y dice, muchas veces pensamos que porque tú crees, toda tu casa va a ser salva. Y no, dice, tu casa va a ser salva porque Dios hace el cambio en ti y los demás van a ver que tú cambiaste, y como tú cambiaste, los demás van a querer vivir la vida que tú estás viviendo, ser como tú. ¿Sí entendemos la perspectiva de Dios? ¿Verdad que es distinta? Entonces no es por el hecho de que yo creo, imagínense, yo creo en Jesús, digo, sí Señor, te acepto en mi vida, pero yo no cambio, nada cambia en mi vida, sigo siendo como siempre. Vamos a suponer, no lo soy, vamos a suponer, sigo siendo una persona amargada, iracunda, fea. ¿Quién va a querer ser como yo? ¿Quién va a querer ir a la congregación donde yo voy? ¿Quién va a querer creer en el Dios en quien yo creo? Si todo en mí no ha cambiado. ¿Quién? Pues nadie. Pues nadie. Es una realidad. Entonces ya son diferentes perspectivas de la Escritura, ¿verdad? Bueno, pues ya me estoy alejando. Voy a lo que vamos, a lo del tiempo. Entonces, como les decía, este es el kairos. El kairos es a su tiempo, el tiempo de Dios. Ahora, también encontraremos una palabra, sazón o sazones. ¿Sí recuerdan que Jesús decía que le decía a sus discípulos, a ustedes no les toca saber las sazones del Padre? ¿Sí se acuerdan? ¿A ustedes no les toca saber las sazones del Padre? Y decía, pues sí, allí dice, pero ¿qué será eso, no? De sazones. Pues sazones, vamos a ver un ejemplo en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Solamente vamos a analizar la mitad del versículo. Les voy a leer la nueva traducción viviente. Dice: ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto. En la Reina Valera dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Me gustó mucho la nueva traducción viviente, porque se acerca mucho a lo que quiere decir sazones. Sazones, fíjese bien lo que son sazones. Sazones son características especiales de periodo, antes, durante y después. Voy otra vez, características especiales de periodo, antes, durante y después. O sea, el cómo. Las sazones son el cómo. Pedimos a Dios algo: Señor, te pido por esto, Señor, está pasando esto, Señor, te pido por esto. Y Dios te va a responder. ¿En cuánto tiempo? A su tiempo. ¿Cómo? Dios sabe. Y eso no nos corresponde a nosotros saber. Y luego viene, y es que ¿por qué me pasó esto? Y que ¿por qué pasó lo otro? Ese fue el cómo de Dios. Fue su cómo. Fue su cómo. Y cuando tú empiezas a entender todo esto, va siendo transformada tu mente, como dice en Romanos 12. Va siendo transformada tu mentalidad por medio de la renovación, ¿verdad? De la mente, en el espíritu, somos transformados. Entonces vas entendiendo y empieza uno a cambiar su actitud ante cómo
cómo es que Dios hace las cosas y cómo es que Dios responde. Entonces, cuando uno entiende eso, nuestra manera de orar es distinta. Pongo un ejemplo. Hay una persona enferma y sí, claro, yo le pido al Señor, Señor, te pido por mi hermano, mi hermana, Señor, están enfermos, tienen esta situación, Padre, te pido. Pero también, ¿cómo no sabemos si ese es el cómo de Dios para que se cumpla el propósito de Dios para esa persona? Eso tú y yo no lo sabemos. Yo no lo sé. Entonces, ¿cómo es que tengo que orar? Tengo que orar, Señor, que se haga tu voluntad. Haz tu voluntad. Siempre tenemos que orar de esa manera. Señor, haz tu voluntad. Si es posible, sánalo pronto. Sánala pronto. O arregla, Señor, esta situación pronto. Si se puede, Padre. Pero sobre todo, haz tu voluntad. Como algunos saben, yo estuve enferma de varias cosas, ¿no? Pero ahora que he pasado todas esas situaciones, comprendí el propósito de Dios. Y ahorita vamos a ver lo del propósito. Comprendí el propósito de Dios. Y entendí que era necesario que yo pasara por esa enfermedad para que se ajustaran las circunstancias, para que cambiara mi perspectiva, para que cambiara mi mentalidad y para que yo pudiera superar las circunstancias que me esperaban. Era necesario. Ahora lo entiendo, ¿sí? Ahora lo entiendo, ¿sí? Por eso es importante, mis hermanos, que seamos conocedores del tiempo. Seamos conocedores del tiempo. Por eso, fíjese, nuevamente dice Pablo aquí a los tesalonicenses, a la iglesia tesalónica, dice: ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, dice, de que yo os escriba. No hay necesidad, no tenéis necesidad de que yo os escriba. ¿Por qué? Bueno, dice el siguiente versículo, el versículo 2 dice: porque vosotros sabéis. Diga conmigo, sabéis. O lo parafraseamos, ¿verdad? Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ustedes saben, ustedes son conocedores del tiempo, ustedes son conocedores del cronos, son conocedores de las sazones, son conocedores del kairos de Dios. Ustedes saben que es necesario que muchas cosas acontezcan para la venida de nuestro Señor. Es necesario que muchas cosas pasen. Y claro que no queremos que pasen porque se siente feo. Es una realidad. Les diría el apóstol ahora, se tenía que decir y se dijo. Humanamente no queremos que pasen. ¿Quién se quiere enfermar? Nadie. ¿Quién quiere que en su país haya guerra? Nadie. ¿Quién quiere que en su país haya hambruna, que haya situaciones económicas horribles? Nadie. Y menos en una situación que estamos viviendo a nivel mundial. ¿Quién quiere vivir todo esto? Pues nadie. Pero se nos olvida, mis amados, que es necesario que todo esto acontezca, porque todo esto anuncia la venida de nuestro Señor que está más cercana. Por eso el apóstol Pablo les dijo: no es necesario que los escriba sobre todas estas cosas, porque ustedes ya saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Lo único que nosotros, que nos resta, es estar apercibidos, estar a cuentas con el Todopoderoso y seguir nosotros firmemente en lo que a nosotros nos toca para cumplir el propósito de Dios. Y ahora vamos acerca de lo del propósito. Romanos 8:28 dice: y sabemos a quienes aman a Dios. Fíjese bien, Romanos 8:28,
A mí me llena este versículo, me fascina. Apréndaselo de memoria. Estábamos en el Congreso de Comisionados en febrero y el profeta Bill Hammond preguntó a todos los que estábamos ahí: ¿quién se sabe de memoria Romanos 8, 28 y 29? Levanten la mano. Pues miren, mis amados, no es jactancia, pero con tanto catorrazo que ya hemos vivido, yo levanté la mano, yo ya me lo sé de memoria. Porque cuando uno vive situaciones tremendas y luego no nada más uno vive, sino va sobreviviendo, no nos queda más que abrazar Romanos 8:28. Y levantamos la mano, ¿no? Y éramos bien poquitos, como el 3% de 300, o sea, éramos muy poquititos o menos. Entonces éramos 300 gentes y levantamos la mano bien poquitos. Y nos dijo a todos: sé muy bien por los que levantaron la mano, ustedes ya han pasado muchas situaciones y muchas pruebas y tribulaciones, y los que no las levantaron, no se preocupen, ya las pasarán y se aprenderán Romanos 8:28. Pero no nada más yo les animo a que lo lean y se lo aprendan de memoria, sino que también reflexionen en Romanos 8:28. ¿Por qué? Primera, dice: y sabemos a quienes aman a Dios. Y sabemos a quienes a ver, repita conmigo: aman a Dios. Entonces ahí podemos ver primera condición, una condición. Ahí hay una condición: amar a Dios. Para poder cumplir el propósito, que se cumpla ese propósito, primera condición: tienes que amar a Dios. Yo tengo que amar a Dios. Esa es la primera condición. Todas las cosas. ¿Y cuáles son todas las cosas? Todas. ¿Y qué implican todas? Exacto. Implica las cosas buenas y las cosas malas. Y los que aman a Dios, lo voy a ir parafraseando, y sabemos que a quienes aman a Dios, las cosas buenas y las cosas malas, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Significa que su propósito de Dios, no tu propósito, no mi propósito, es el propósito de Dios en ti. Es el propósito de Dios en tu vida, en ti, no tu deseo, no tu sueño, no tu meta, no lo que tú quieres, sino lo que Él quiere para ti. Amén. Es lo que Él quiere. Entonces, los que conforme a su propósito de Él son llamados, que es la segunda condición. De otro modo, las cosas no se realizarán para nuestro bien. Las cosas no se van a realizar para tu bien cuando no entiendes que no es tu propósito, sino de Él. La palabra propósito hay diferentes palabras que definen propósito, pero esta de Romanos 8:28 es potesis, que sugiere un plan anticipado, un designio, también propósito eterno de Dios en relación con nuestra salvación. Fíjense qué cosa tan curiosa, que propósito tiene que ver con los panes de la proposición, los panes del propósito, que es poner delante. Propósito es poner delante. Pero en el Nuevo Testamento se escribe el propósito 12 veces, pero de esas 12 veces únicamente 4 veces se refiere hacia el pan, algo que se pone delante. Y las otras 8 veces son en cuestión de propósitos eternos de Dios, a lo eterno. Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta.
El reino de Dios ciertamente lo establecemos aquí en la tierra, pero se refiere a lo eterno. Debemos nosotros de subir nuestra mentalidad, nuestra perspectiva de nivel, para no únicamente ubicarnos aquí en lo terrenal, sino saber que nosotros trabajamos, nos portamos bien, por decirlo así, vivimos como Dios quiere, dejamos lo que nuestros propios deseos en cuestión, no me refiero a deseos hacia pecados de la naturaleza humana, no, sino me refiero a deseos propios, metas y sueños propios, buenos, cosas buenas, que lo dejamos a un lado por agradar y que se cumpla el propósito de Dios hacia nosotros. Y hacemos todo eso, ¿por qué? Porque nuestra meta final, ¿cuál es? Aquella, estar allá en las mansiones celestiales. ¿No dijo Jesús que Él iba a preparar morada? Y a veces se nos olvida que aquí estamos un lapso de tiempo, ¿cuánto? Lo que Dios determine. Lo que Dios determine. Si cuidamos nuestro cuerpo físico, pues con suerte unos 90, ¿no? Pero ya les he dicho, cuide su alimentación, haga ejercicio y todo eso. Sí, porque si no, le voy a decir algo. Usted es responsable, cada uno es responsable que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Cada uno tenemos esa responsabilidad. Dios da un designio y lo deposita en la vida. Por ejemplo, lo deposita en mí. Dios me designó algo, lo escribió y dijo, esto va a ser para mi hija Gloria, esto lo va a hacer. Ahí está. Pero yo pues no cuido el templo que Dios me dio, y no mi cuerpo físico no lo cuido, y voy a irme a un extremo, ¿verdad? No lo hago, aclaro, y le empiezo a empacar al tequila, le empiezo a empacar a todo, me drogo, etc. O simplemente no hago eso, empiezo a comer grasas y grasas y grasas. Y aunque el médico me dijo que no debo de comer grasas porque ya tengo muy alto el colesterol, ya estoy muy subida de peso, pero yo os digo, no, pues yo nada más oro y Señor bendice este alimento y órale, va para adentro. ¿Cómo se le llama eso? Tentar al Señor. Y Jesús dijo, no tentarás al Señor. ¿O no dijo así? ¿Creen ustedes que en condiciones normales voy a vivir unos 85 años, 90 años? No. No. Simplemente no. Naturalmente no. Entonces, vamos a hacer una suposición. Entonces, una persona que no cuidó su físico fallece a los 30 años, ¿va a cumplir el propósito de Dios? No. ¿Y fue porque Dios quería que se muriera joven? No, sino porque no fue prudente en ayudar a que se cumpliera el propósito de Dios. No fue responsable. Por eso nosotros tenemos que ser responsables. Hacer lo que a nosotros nos toca hacer. Con toda esta situación de la pandemia, ¿qué tenemos que hacer? Ser responsables. Y hacer lo que nos toca hacer, nada más. Y de lo demás, Dios se encargará, Él nos guardará. Pues así es, cada uno somos responsables del cumplimiento. Ahora, pues también con toda esta situación ha habido muchas muertes y está habiendo muchas muertes. En la mañana me decía mi esposo que falleció
una hermana, madre de un pastor amigo nuestro, y así hemos tenido noticias en estas semanas. Han fallecido varios pastores, conocemos que ya falleció que un vecino, que un familiar de un amigo, etc. Está falleciendo mucha gente. Yo le decía a mi esposo, yo creo que era su tiempo, que se cumplió el propósito de cada una de estas personas. Por eso fallecieron. Unas, la mayoría pues sí de COVID, pero otras no. Otras han fallecido de otras causas, pero ha habido mucha mortandad. ¿Qué nos resta a nosotros hacer como hijos de Dios? Orar. Orar y pedirle al Señor, primeramente, que se haga su voluntad, que se cumpla su voluntad, y en segundo plano, pedirle al Señor que frene la mortandad y que aumente los anticuerpos, que aumente las defensas de todos y que guarde la vida. Porque uno se puede enfermar, nos puede dar COVID, pero salimos, ¿verdad? Y el Señor guarda la vida, guarda la vida. Y si no nos morimos, es porque todavía no se cumple el propósito de Dios. Yo le decía a mi esposo, si no nos morimos, es porque todavía no se cumple el propósito de Dios que tenemos que hacer aquí en la tierra. Y una vez que se cumple el propósito de Dios, y no debe de ser algo, amados, que cause miedo, no debe ser, no debemos vivir con un temor, ni a lo futuro, ni al porvenir. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo, he aquí, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin. Abracemos eso, tengan paz. Den palabras de consuelo si han escuchado que ha habido, a lo mejor falleció el familiar de un vecino, de un amigo. Dale palabras de consuelo. Hay que consolar, hay que tener compasión por la gente, así como Jesús la tuvo. Amén. Bueno, hoy aprendimos sobre el cronos, el kairos, las sazones y propósito. Es necesario que conozcamos los tiempos para así no caer en la desesperación y miedo, sabiendo que el propósito a cumplir es el de Dios y no el nuestro. Te invito a que el día de hoy sueltes todo temor al futuro y abraces la paz de Dios y su propósito para ti. Ponte de pie, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, vamos a orar, a darle gracias al Señor, a adorarle unos momentos. ¿Podrías tocar, Dani, por favor? Vamos a adorar al Señor porque esperamos mucho tiempo para estar aquí y vamos a entonar esta canción que entonábamos hace unos momentos, que se abra el cielo. ¿Amén? Vamos a aprovechar para adorar a nuestro Dios. Pásenle, músicos. Y vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a orar. Dile conmigo, amado Dios, te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque estoy aquí. Ayúdame a cumplir el propósito tuyo en mi vida. Suelta todo, soltamos todo, Señor. Soltamos todo lo que nos estorba, Padre. Soltamos todo, es todo en el nombre de Jesús. Soltamos todo miedo al futuro. Soltamos todo miedo, Señor. Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios.
Padre, corre en medio de este lugar y se abren en brazos hacia cada hilera. El Señor dice: que tenga sed, venga y beba. Si estás seco es porque quieres. Aquí está el agua, ven y bebe. Y mis cielos están abiertos para ti. Te adoramos, oh Rey, te adoramos, Señor, te exaltamos, Padre. Músicos, sigan tocando, sigan ministrando al Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de adorarte y de amarte. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de servirte, de honrarte, Señor. Gracias, gracias, amado Dios, por este tiempo, Señor, que nos has permitido estar aquí. Gracias, gracias, Padre. Gracias porque en ti, Señor, tú lo llenas todo y en todo. Gracias, gracias, amado Dios, gracias. Te amamos, te amamos, te amamos. Te amamos, Señor, te amamos. Señor, gracias por este tiempo. Lleva cada uno, Señor, comienza su destino. Padre, bendice, Señor, toda la semana de mis amados. Bendice los padres en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén, amén.